Hola, a ver, no sé si se está viendo. ¿Alguna de las chicas me puede contar si se ve algo? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh, Bien, espero que sí. Les cuento que este es mi primer vivo de Facebook, así que por ahí estoy acostumbrada a dar otro tipo de charlas, estoy acostumbrada a hablar en otras plataformas y especialmente estoy acostumbrada a hablar en vivo, a hablar con personas de cara a cara o incluso dando algunas charlas un poco eh, más extensas o donde puedo ver un poco más la reacción del público, aunque entiendo que en este formato la reacción del público también la recibo a través de estos mensajitos que van apareciendo, que van surgiendo por ahí por abajo. Bueno, a ver, ¿cómo estarán, cómo estaremos todos pasando este momento tan especial? Eh, la verdad es que nosotros damos esta charla de dermatitis atópica hace muchos años para pacientes en el Hospital Alemán. Yo soy Paula Luna, dermatóloga y dermatóloga pediátrica. Hace mucho me dedico a dermatitis atópica y hace mucho damos charlas para pacientes, como les contaba, en el Hospital Alemán, pacientes con dermatitis atópica ahí en el hospital. Y la verdad que también hace mucho que desde ADAR, bueno, no sé, no hace tanto porque son bastante jóvenes, pero casi desde el inicio me reclamaban un poco esta idea de poder hacer una charla a la cual tuviera acceso mucha más gente. Y la verdad es que todo lo malo tiene algo bueno, en este caso la pandemia que nos obliga a todos a estar en casa aceleró este proceso que ya veníamos pensando en empezar, que es el de poder dar esta charla y compartirla con mucha más gente, poder llegar a muchas más casas hablando de la dermatitis. Hola Tami, te veo que estás ahí. Muchas gracias a todos por estar ahí escuchando. Bueno, a ver, habitualmente yo doy esta charla un poco basada en diapositivas y contando de qué se trata la dermatitis, y lo bueno de abajo poder tener el acceso a los comentarios es que si quieren pueden ir haciendo preguntas. Sé que muchas preguntas ya fueron llegando a la página de las amigas de ADAR, así que todas las dudas que tengan, creo que podemos dejar un pequeño espacio para que haya algunas preguntas. Y también hay otras cosas importantes. Este tipo de charlas que nosotros damos abiertas a la comunidad son charlas generales. Yo no puedo contestar ni voy a hablar de situaciones puntuales ni de pacientes en especial, porque es una charla de divulgación, es una charla donde se habla en líneas generales de todo. La idea es no puedo contestar preguntas de pacientes puntuales o respecto de a mí me dieron esta crema, ¿qué te parece? Este no es el lugar para contestar esas preguntas. El lugar es el consultorio de cada uno de sus médicos, porque probablemente muchos de ustedes tengan su médico o eventualmente el consultorio para preguntarlo, u otras vías que no son un vivo de Facebook. Un poco la idea es hablar de qué es la dermatitis atópica. Probablemente entre la audiencia haya todo tipo de auditorio, gente que conoce de la enfermedad mejor que yo, gente que la está viviendo, gente que tiene dudas, gente que nunca escuchó demasiado hablar de la dermatitis atópica y de repente su hijo, su nieto, su sobrino tiene el diagnóstico, gente que tiene dudas por otras cuestiones. Entonces la idea es hablar un poquitito de qué es la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una condición de la piel. Nos gusta decir que la dermatitis atópica entonces es una condición de la piel. ¿Qué quiere decir esto? Es una característica de la piel que la lleva a estar seca, a tener tendencia a tener eczemas y a picar, ¿sí? Esas tres condiciones son fundamentales para diagnosticar la dermatitis atópica. Yo siempre empiezo la charla dando una descripción de la dermatitis atópica de lo que dicen los libros, que es una dermatosis inflamatoria pruriginosa crónica que evoluciona por brotes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo digo eso, la mitad de la gente probablemente no entienda o no entienda tan fácilmente de qué se trata. Quiere decir,
Dermatosis quiere decir que es un problema de la piel, inflamatoria es que tiene inflamación, pruriginosa es que pica y crónica quiere decir que puede durar un tiempo, ¿sí? Hay pacientes en los que dura más tiempo y pacientes en los que dura menos, pero el concepto es que es una condición que se da muchas veces durante bastante tiempo. Entonces, como les decía, es esta característica que la predispone a estar seca, a tener picazón y a tener eczemas, ¿sí? Claramente no es una enfermedad muy rara, es una enfermedad muy frecuente. Se dice que es la tercera enfermedad de prevalencia en la infancia y que su incidencia, o sea que cuán frecuentemente aparece, se triplicó en los últimos 30 años. Es una enfermedad muy, muy frecuente. Afecta del 15 al 3, por los datos que tenemos. A ver, tenemos poquitos datos. En Argentina estamos trabajando para tener datos respecto de la dermatitis atópica, pero no tenemos datos fidedignos ni de la incidencia, ni de la prevalencia, ni de cómo es la edad, etcétera. Pero de los datos generales, lo que sabemos es que es una enfermedad que afecta entre el 15 y el 30% de los chicos y del 1 al 3% de los adultos, ¿sí? Es una enfermedad muy, muy frecuente. ¿A quiénes afecta predominantemente? A pacientes de países industrializados, de zonas urbanas, de clases socioeconómicas altas, a pacientes, a hijos únicos o primogénitos y a pacientes de familias poco numerosas. ¿Y de qué nos habla esto? Esto nos habla de que una teoría que se habla hace mucho tiempo en dermatitis atópica, que es de la famosa teoría higiénica. ¿Y cuál es la teoría higiénica? La teoría higiénica es una que dice que la dermatitis atópica tiene estas características. ¿Y por qué? Porque se cree que el aumento de las enfermedades atópicas, el por qué hay tantas enfermedades atópicas, es el resultado de la disminución en la exposición temprana y normal a gérmenes saprófitos. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos bichitos que viven normalmente en nuestra piel, ¿sí? Los bichitos tienen que vivir. Ahora que estamos con toda esta locura del coronavirus y de lavarnos las manos cantando 5 feliz cumpleaños y lavarnos las manos 80 veces, está bien, no es que esté mal, tenemos que lavarnos frecuentemente las manos, especialmente en las situaciones, ahora cuando estamos en cuarentena, por ahí eso se puede limitar un poco más, pero en líneas generales, si uno se vuelve demasiado excesivo con esto, barremos con la cobertura natural de nuestra piel y tampoco ayudamos. Pero no venía eso al caso, sino que lo que quería decir es esto hablando de la teoría higiénica. Entonces, esta teoría lo que dice es que cuando un individuo, un bebé, no se expone natural o normalmente, porque lo tenemos, yo uso mucho una imagen en mis clases que es una lisofón por todos lados y el uso de las imágenes que tienen bichitos así como con cara de monstruos saliendo de los picaportes de las puertas, etc. Entonces esa imagen o eso lo único que hace es hacernos pensar que necesariamente todos los gérmenes son negativos y en realidad no es así. Necesitamos de estos bichitos que viven naturalmente en nuestra piel para poder tener un ecosistema balanceado, para tener un buen microbioma como lo conocemos en este momento. Entonces, y la pregunta probablemente que muchos nos hacemos o que los pacientes nos hacen es ¿por qué se produce dermatitis atópica? ¿Por qué mi hijo, mi nieto, mi hermano o por qué yo tengo dermatitis atópica? En realidad la explicación es un poquitito, tiene principalmente que ver con dos factores o con uno principal o uno inicial, que es una enfermedad que viaja muchas veces en los genes, que está dentro de nuestra información genética. Ahora, tener una información genética para esto no significa que necesariamente se va a manifestar y además tener la información genética para esto no significa que en el consultorio miramos para el otro lado para ver, los papás se miran y se señalan
tu culpa de tu mamá, culpa de la tuya, siempre es culpa de la suegra, como para responsabilizar a alguien de la dermatitis atópica. No es que sea responsabilidad de nadie, es un pool de genes, es como una sopa llena de distintos genes o pedacitos de genes. Algunos de estos genes responsables de lo que se llama barrera cutánea, de lo que hace que la piel esté bien hidratada, que la piel tenga buenas características. Esos genes a veces están alterados y además muchas veces también están alterados genes asociados a la inmunidad. Y estos son los genes que después de afectada o de que sucede la dermatitis atópica o después de que sucede esta piel seca con la tendencia a la desecación, estos genes son los que favorecen que después también ingresen o al ingresar alergenos, porque la piel está seca y tiene esta pérdida de la capacidad o esta pérdida de agua, ingresen alergenos e infecciones o bacterias o partecitas de bacterias y generen una inflamación exagerada. Voy a hacer una prueba, voy a ver si se ve la presentación. Si cambio la pantalla, a ver, ahí estamos, entonces ahí creo que se ve, porque esto es lindo que podamos verlo. Entonces, hay dos grupos de genes, los genes asociados a la barrera cutánea y los genes asociados a la inmunidad. Y entonces los genes asociados a la barrera cutánea lo que hacen, que son estos, ¿sí? Aumentan, son los encargados de evitar que aumente la salida de agua y evitar que ingresen los gérmenes y los alergenos. Cuando esto está mutado, entonces lo que sucede es que aumenta la pérdida transepidérmica de agua y favorece también el ingreso de gérmenes y alergenos. Si además de tener estos genes alterados, tenemos alterados los genes asociados a la inmunidad, lo que hacen es que al estar alterados estos, se aumente entonces también, como ven en estas flechitas, se aumente también, o en estas estrellitas, el desarrollo de inflamación asociada, ¿sí? A través de un montón de mediadores de la inflamación. Entonces, ahí me decía alguien con muy buen tino que lo ponga horizontal. Bueno, perdón, lo vi recién el mensaje. Entonces, esto es un poquito, digamos, si bien es bastante técnico, es como para entender de una manera sencilla de qué se trata la dermatitis atópica. Y una pregunta que me hacen mucho es muy difícil hacer el diagnóstico de dermatitis atópica. ¿El médico necesita hacer muchos estudios, necesita hacer muchas preguntas? No, la verdad es que el diagnóstico de dermatitis atópica es relativamente sencillo, no siempre sencillo, de vuelta. En estas charlas hablo de generalidades, hay casos muy puntuales donde es difícil, hay casos muy puntuales donde necesita estudios, pero en líneas generales el diagnóstico de dermatitis atópica es clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos basamos los médicos en algunas características de las lesiones, en lo que vemos y también en lo que escuchamos. O sea, nos basamos en el aspecto clínico, en la distribución. En los bebés chiquititos se ubica en las áreas extensoras, en los bebés un poquito más grandes o en los nenes más grandes se desarrolla en el área de los pliegues. En los adultos queda un poco más localizado, pero por ejemplo no es raro de ver en los párpados o alrededor de la boca y también en los pliegues el desarrollo de esta dermatitis. Entonces, esas características, también las características asociadas a la historia familiar. Es muy habitual que los pacientes con dermatitis atópica tengan una historia familiar o personal de otras dermatitis o familiar de dermatitis o historia personal de asma, rinitis, conjuntivitis alérgica, etc. Y también es importante la edad de aparición. Habitualmente, como dijimos, la dermatitis atópica inicia en la infancia, pero existen casos de dermatitis atópica que inicia en la edad adulta, ¿sí? Es raro, cuando la dermatitis atópica inicia en la edad adulta, muchas veces tenemos que pensar en otras cosas, tenemos que buscar otras características que acompañen, pero también puede suceder. Y también buscamos los médicos otros signos acompañantes. Por ejemplo,
una cosa muy habitual en los pacientes con dermatitis atópica es la queratosis folicular, que es como una especie de piel de gallina o piel de enrayador en los brazos, en las mejillas y también en los muslos y a veces en los glúteos también. O también se acompaña de, por ejemplo, el pliegue de Denny Morgan, que es como una especie de ojera, como esta que tengo yo ahora, aunque no tengo dermatitis, una especie de ojera o un doble pliegue debajo del párpado, o algunas otras características que son más típicas en los pacientes con dermatitis atópica que nosotros tenemos presente al momento de hacer el diagnóstico. La dermatitis atópica cursa con brotes y remisiones, cursa entonces, no siempre está estable, no siempre está igual la dermatitis atópica, hay momentos en los que está mejor, momentos en los que está peor, momentos en los que hay más picos, momentos en los que por ahí está muy estable, medie o no medie tratamiento, pero también es una característica de la enfermedad y es algo que hay que tener muy presente, porque muchas veces pasa, doctora, esto que me dio no me sirve para nada porque le mejoró y después le volvió. Bueno, le volvió porque en realidad está en la naturaleza de la dermatitis atópica el volver, ¿sí? No podemos decir que los dermatólogos o los médicos en general tenemos la potestad de curar la dermatitis atópica. Sí tenemos la posibilidad de mejorarla, de hacer muchas cosas para que la dermatitis atópica no moleste, casi no esté, acompañándola en la mayoría de los casos a la desaparición completa. Nosotros lo acompañamos a esa desaparición. En otros pacientes necesitamos seguir con tratamiento durante mucho tiempo. Una pregunta muy común es si tiene relación con los alimentos. La dermatitis atópica, por lo general, no tiene relación con los alimentos. Digo por lo general porque no podemos decir que nunca la tienen. Un porcentaje muy, muy pequeño, menos del 1% de los pacientes con dermatitis atópica tienen una verdadera alergia alimentaria acompañando. Entonces, ¿por qué lo traigo? Traigo este concepto porque es muy común que muchos chicos, especialmente lactantes, bebés chiquititos que solo toman leche de teta o que solo empiezan a tomar complemento, enseguida les digan que lo que tienen es una alergia a la proteína de la leche de vaca. No quiere decir que no exista esta alergia. Esta alergia a la proteína de la leche de vaca existe, pero no es tan habitual como digamos, vemos muchos pacientes que vienen con ese diagnóstico solamente por tener dermatitis. Si el paciente solo tiene dermatitis, es muy raro que tenga una verdadera alergia a la proteína de la leche de vaca. Muchas veces los pacientes tienen dermatitis y además tienen reflujo y además tienen diarrea con sangre y además tienen dificultad para crecer y además tienen pérdida de pelo, urticaria, etc. Esos chicos sí hay que pensar o sí hay que orientarse más hacia una alergia alimentaria, pero cuando solamente tiene dermatitis es muy difícil pensar que es una verdadera alergia a la proteína de la leche de vaca. De vuelta, no quiero decir que no exista, pero solo se ve en un 1% de los pacientes. Por lo tanto, no se justifica de manera unánime a todos los pacientes suspenderles ningún alimento sin estudiarlos por lo menos. ¿Está bien? Es una pregunta muy común. Y otra pregunta muy común es si la dermatitis atópica es psicosomática. Y esta pregunta me encanta porque el concepto es todo lo contrario. A ver, no podemos, yo por lo menos tengo la idea, me cuesta mucho dividir la psiquis y el soma. No puedo dividir a una persona en qué es su cuerpo y qué es su mente. Somos cuerpo y somos mente todo junto. Así que es muy difícil que alguna enfermedad, especialmente que una enfermedad crónica como es la dermatitis atópica, no nos afecte de una manera casi circular, hacia un lado y hacia el otro. O sea, la dermatitis afecta nuestro ánimo y nuestro ánimo probablemente afecte nuestra dermatitis. Hay pacientes que sin duda son más vulnerables y que por ahí es en esos en los que tenemos que prestar puntual atención. Para mí sería mucho más fácil decir, sí, es psicosomática, vayan a ver a mi hermana, por ejemplo, que es psicóloga y hace psicodermatología, listo. Pero no necesariamente es así. No tenemos ese caminito dibujado directo, porque en algunos pacientes hasta es contraproducente. Bueno, pero no, yo no tengo problema. Bueno, está bien. Hay que evaluarlo puntualmente en cada familia. Sin duda, la dermatitis atópica severa o la dermatitis atópica muy prolongada genera
un montón de disconfort, ¿sí? Genera mucha molestia, genera a veces dificultades para dormir, dificultades para relacionarse, dificultades porque empiezan a limitarse un montón de actividades, no puede ir a la pileta, no puede transpirar, no puede ponerse camiseta de fútbol. Bueno, primero que yo no soy muy amiga de tantos no, pero eso tiene que ver con mi forma de ser en general, pero sí es importante entender que a veces eso limita más a los chicos de lo que los favorece. Entonces, si bien no es una enfermedad psicosomática per se, muchas veces afecta a los chicos y a sus familiares de una manera muy importante, y es por eso realmente que es tan importante poder pensar en un tratamiento efectivo y a tiempo. Porque lo que más afectado está en los pacientes con dermatitis atópica es su calidad de vida. Bien, y una pregunta que también es muy habitual es, ¿la dermatitis atópica tiene cura? Entonces, cuando hacen esa pregunta de ¿tiene cura?, mi única respuesta es la cura, como tal, como esa palabra mágica que yo le doy al paciente una pastilla un día y nunca más le tengo que dar nada, no existe. La dermatitis atópica sí tenemos muchas formas de mejorarla, de que esté mejor, como les decía, de acompañar. Hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchos tratamientos, hay tratamientos nuevos, hay tratamientos antiguos, hay tratamientos de todo tipo para acompañar a los pacientes con dermatitis atópica. Y cada paciente con dermatitis atópica probablemente necesite lo que hoy conocemos un tratamiento tailor-made, un tratamiento hecho a medida. No existe un tratamiento uniformemente igual para todos los pacientes con dermatitis atópica. Entonces, estas charlas como la que doy yo sirven para concientizar y para explicarle a los pacientes que hay tratamientos, que hay muchas cosas para hacer, pero yo no puedo hablar de un tratamiento en este caso. No puedo hablarle a los pacientes de un solo tratamiento, porque para cada uno probablemente haya un tratamiento distinto y haya formas distintas de abordarlo. No sé, si hay un chico que le gusta mucho ir a la pileta, bueno, a ese probablemente yo soy bastante, como les contaba, permisiva en ese sentido. Bueno, pero ¿cómo? Si tiene que ir poco al agua, ¿por qué no va a ir a la pileta? Bueno, la pileta tiene un montón de efectos benéficos, entonces si al que le encanta, que lo haga. Ahora, al que no le gusta, no lo voy a obligar a hacerlo, porque tampoco está demostrado que en todos los chicos sea beneficioso. Entonces, en dermatitis atópica tenemos también tenemos que pensar en un tratamiento tailor-made, un tratamiento hecho a medida, como si fuera un traje hecho a medida por un sastre, ¿sí? Entonces, pero si bien los médicos no tenemos esta potestad medio que a veces nos adjudicamos a nosotros mismos o se nos adjudica de dioses de curar, la dermatitis atópica habitualmente desaparece sola con los años. Sabemos que el 70% de los pacientes mejoran mucho o desaparece su dermatitis antes del ingreso escolar. Igual decir estos números es difícil y es muy jugado. Siempre cuento una anécdota que cuando recién empezaba viene una mamá un 1 de marzo, se me sienta enfrente y me dice: doctora, usted me dijo que a mi hijo se le iba a ir la dermatitis cuando empezara la primaria, hoy empezó la primaria y todavía tiene dermatitis. Entonces trato de no dar un concepto tan fuerte. No es que a todos los pacientes se les va antes de empezar la primaria, pero sí que el 70% de los pacientes están muy, muy bien antes de empezar la primaria, y el 30% de los pacientes puede durar un poco más, y dijimos que hasta en el 1% entre el 1 y el 3% puede durar hasta la edad adulta, aunque incluso un porcentaje de esos pacientes inician directamente en la edad adulta, lo cual también es un hecho para tener presente, ¿sí? Entonces, veo que hay muchas preguntas respecto de los tratamientos y veo que hay muchas preguntas, veo que tienen bastante información respecto de los tratamientos. Hay muchos tratamientos, hay algunas cosas que tienen que hacer todos los pacientes con dermatitis atópica y es lo que se conoce como medidas generales. No hay una sola medida general de vuelta que sirva para todos, no hay un tratamiento que sea efectivo para todos, pero sí es verdaderamente claro el rol de los emolientes, el rol de las cremas hidratantes. Pero es muy importante entender que estas cremas hidratantes también no hay una sola que sea efectiva para todos, no hay una que sea unánimemente mejor para todos los pacientes. Hay cremas que vienen más fluidas, más espesas, con más
productos con perfumes que no necesariamente son negativos. Los perfumes a veces tienen tan feo olor que tampoco, que los pacientes me dicen no me la quiero poner porque no me gusta el olor. Entonces hay que buscar una crema hidratante para cada paciente porque hay tanta variedad, hay fluidos, hay de todo tipo. Entonces, la crema hidratante no se discute, todos los pacientes necesitan crema hidratante porque, como dijimos, es la base de la dermatitis atópica, la piel seca. Pero hay que tener cuidado porque la crema hidratante no hay que ponerla sobre las áreas que están lastimadas. Esto es muy fácil en un paciente que tiene una dermatitis atópica leve o moderada, pero es muy difícil en un paciente que tiene una dermatitis atópica muy severa con el 100% de su piel comprometida. En ese caso, ¿dónde pongo la crema hidratante? Bueno, en esos casos es donde hay que recurrir a otros tratamientos para poder dejar la piel lo suficientemente bien para poner la crema hidratante. Las cremas hidratantes sirven sirven para dos cosas. Sirven para mantener y sirven para prevenir esos brotes que vimos, que dijimos que puede estar muy bien y de repente suceder algo y volver a brotarse. Entonces, las cremas hidratantes sirven para prevenir, para hacer que estén cada vez más espaciados esos episodios. Entonces, se las llaman ahorradoras de corticoides. Sirven muchas veces para evitar que tengamos que usar tantos corticoides tópicos. Nosotros usamos corticoides en crema para dermatitis atópica, no corticoides orales. Además de utilizar las cremas hidratantes, hay otras recomendaciones que tienen que ver con el baño. El baño depende de dónde leamos y depende de cuál sea nuestra fuente. Hay lugares donde dicen, bueno, el baño una vez por mes o una vez por semana. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el lugar de donde viene esa recomendación. En Argentina habitualmente nos bañamos todos los días. Bueno, entonces baños todos los días. Esa es mi recomendación. Bañarse todos los días, pero los baños tienen que ser cortos, con agua tibia, no muy caliente. Tratar de no usar esponjas y nada que raspe. Salvo que haya costra, salvo que haya infección y podemos entonces ayudar un poquito a decostrar, porque es importante también que no haya bacterias. Las bacterias dijimos que viven naturalmente en nuestra piel, entonces si hay algunas bacterias que no son tan buenas, que nos colonizaron a lo largo del día, entonces el baño ayuda a eliminarlas, también ayuda a eliminar las costritas, que eso también a veces genera más irritación. Entonces el baño diario para mí es la recomendación. Si puede ser una ducha siempre es mejor, si puede ser rápido también es mejor. A veces un comentario muy habitual es, por favor, doctora, con lo que me cuesta meterlo al baño y después no lo puedo sacar. Bueno, es una lucha que eso tenemos todas las mamás, no solamente la de los chicos con dermatitis atópica. La idea es usar jabones que sean jabones en realidad que no sean jabones, parece una ironía, pero los jabones por definición son alcalinos, y en este caso preferimos aquellos que no son alcalinos, que tienen un pH neutro o un pH más ácido, más parecido al pH de la piel, y en lo posible jabones cremosos que a su vez ayuden a humectar la piel mientras también la lavan, entonces también la hidratan. La idea es colocar la hidratante directamente después del baño, como dijimos, con golpecitos, y si puede ser cuando la piel todavía está húmeda, mejor. Entonces nos ayuda a que permanezca esta humedad en la piel y también a que se absorba mejor la crema hidratante. Y en las áreas, de vuelta dijimos que en las áreas lastimadas hay que tratar de no utilizarlo. Después también otras recomendaciones que tienen que ver con la ropa de algodón o de hilo en contacto con la piel, pero que entonces no le puedo poner el polar que le regaló la suegra, no, ponéselo igual, pero abajo ponele una remerita de algodón. Entonces no puedo ponerle el cuello que le tejió la bisabuela, sí se lo podés poner, pero abajo una polera hasta acá arriba para que no le contacte la piel. De vuelta, la idea es que no haya ningún prohibido, sino que haya muchas opciones, tratando de favorecer o de hacer siempre lo mejor que se pueda en este caso. Estas medidas generales sencillas demostraron mejorar significativamente y disminuir mucho la necesidad de usar corticoides tópicos, como dijimos, que sin duda son nuestro caballito de batalla, son todavía nuestro mejor amigo al momento de hacer
el tratamiento o de usarlo en estos pacientes. Lo que pasa es que yo digo la palabra corticoides y no puedo verlos ahora, más allá de las interacciones que hay a través de los mensajes, pero por lo general la cara de la audiencia es así. ¡Ah! Dijo corticoides tópicos, dijo la palabra corticoides. Y muchas veces en la consulta yo les pregunto, ¿y cuál? ¿Tenés un problema con cuál es tu miedo? Y muchos pacientes no saben decir cuál es el miedo. No, doctora, y lo que dicen muchas veces es porque engorda. Bien, el corticoide tópico, el corticoide en crema es nuestra mejor herramienta para la dermatitis atópica, pero tiene que ser utilizado de manera adecuada y para eso el médico tiene que tomarse el tiempo de explicar cómo es usar un corticoide en crema de manera adecuada. Y la verdad es que hago mea culpa y habitualmente no explicamos correctamente cómo debe aplicarse un corticoide de manera adecuada. Entonces, cada médico les va a explicar cómo utilizar adecuadamente el corticoide, pero en líneas generales, si el médico les indicó el corticoide, yo les recomiendo que lo usen, porque es que lo necesitan el corticoide en crema, desde mi lugar, en crema. La idea es que se utilice sobre las lesiones durante un tiempo que no supere los 10 a los 15 días en la lesión individual. Si se colocaron el corticoide en un pliegue y durante 5 días y la lesión se fue y les apareció un eczema en el otro pliegue, se pueden poner el corticoide en el otro pliegue. La idea es que no se coloquen durante tiempos extremadamente prolongados, porque los efectos adversos de los corticoides tópicos tienen que ver con su uso en el largo plazo, con el abuso de los corticoides tópicos, o también con el uso de corticoides tópicos de potencias muy altas en áreas donde no están recomendadas o edades a donde no están recomendadas. Nosotros los dermatólogos tenemos un armamentario muy amplio de corticoides, desde esos muy suavecitos como la hidrocortisona hasta los más potentes como el clobetasol. Yo no le voy a dar a un bebé para que se ponga clobetasol en el área del pañal o para que se ponga clobetasol en la cara, pero sí por ahí le puedo dar a un adulto un clobetasol, que es el corticoide más potente, para que se ponga en un área que tiene muy engrosada. Igual en líneas generales tratamos de no usar corticoides en la cara y tratamos de no abusar de los corticoides, pero si los usamos adecuadamente son nuestra mejor herramienta para el manejo de la dermatitis atópica, asociado, como dijimos, a las cremas hidratantes que nos ayudan a no tener que requerir tan frecuentemente el uso de los corticoides. Pero además de los corticoides y de las cremas hidratantes, tenemos otras estrategias, como son los inmunomoduladores tópicos. No sé, por ahí no se habla tanto de esto, como son el tacrolimus y el pimecrolimus, y ahora probablemente pronto tengamos también la posibilidad de contar con el crisaborol, que es otro inmunomodulador tópico que también nos ayuda a ahorrar el uso de corticoides, pero estos tratamientos son bastante más onerosos y no necesariamente están, bueno, por ahí tanto para para charlarlo en una de estas charlas más a la comunidad, las podemos hablar eventualmente, puntualmente más adelante. Igual son tratamientos que sí, por ahí si no podemos usar corticoides tópicos en algunas áreas, preferimos usar estos inmunomoduladores tópicos. Los corticoides tienen algo muy interesante, les voy a mostrar también, les voy a compartir mi pantalla. ¿Qué es esto? Los corticoides tópicos podemos ir desde... no me deja girar el teléfono durante la grabación. Bien, me habían recomendado girarlo, pero no me dejan. Se puede ir desde la corticofobia hasta el abuso de los corticoides. Digamos, este es el balance difícil. Esto de la corticofobia es lo que yo les decía, que los pacientes, cuando yo digo la palabra corticoide tópico, dicen, ¡ah! Doctora, no me va a dar un corticoide. Y en el otro lado de este sube y baja está el abuso de los corticoides, que es aquel paciente que se pone, y ahí es donde empiezan a suceder los problemas y aparecer cuestiones como estrías o aumento de la afinamiento de la piel o aparición de telangiectasias, que son como pequeñas venitas que tienen que ver con el uso excesivo en el largo plazo. Pero no hay problema de utilizar corticoides de potencias adecuadas en las zonas adecuadas según la indicación del médico.
Y después, en esta escalerita, tenemos otro grupo muy grande de tratamientos que por suerte solamente utilizamos en pacientes muy puntuales, en un porcentaje pequeño de los pacientes, en aquellos pacientes en donde no alcanzó solamente con todas estas medidas, con la hidratación diaria, con el corticoide tópico, etc., y son los inmunomoduladores o inmunosupresores. En el primer escalón están los inmunomoduladores e inmunosupresores. En el primer escalón, en realidad, de estos tratamientos sistémicos está la fototerapia. La fototerapia es un tratamiento a través de una luz. Los pacientes se exponen a una luz de unos tubos especiales que pueden ser de luz ultravioleta A o de luz ultravioleta B. Y esta luz lo que hace es regular la inmunidad a través de la luz, ¿sí? Una técnica muy especial. Es un tratamiento bastante efectivo, pero requiere trasladarse a un lugar a hacer el tratamiento más o menos 3 veces por semana, y en los chicos es especialmente complicado porque además de trasladarse el paciente, tiene que trasladarse el papá o la mamá, y entonces se genera toda una movida medio difícil. Además, pero igualmente es un tratamiento muy efectivo y muy recomendado para algunos pacientes porque además no genera, no actúa en la inmunidad, directamente actúa sobre la piel. Después tenemos otros tratamientos que realmente en aquellos pacientes que los necesitan son sumamente efectivos y no hay que tenerles miedo si están manejados por una persona que tiene experiencia y que realmente conoce de la materia, porque mejoran enormemente la calidad de vida de los pacientes y son los tratamientos estos inmunomoduladores o inmunosupresores, como son la ciclosporina, el metotrexato, la azatioprina y otros tratamientos, el mofetilmicofenolato, etcétera, que usamos un poquito menos, pero que también existen y están disponibles. Estos tratamientos tienen muchísimos beneficios, tienen muchísimos años en su uso, también tienen potencialmente algunos efectos adversos, por eso necesitamos algunos, estos a veces pueden tener estos efectos adversos, por eso son tratamientos muy puntuales que son para pacientes en particular, para algunos pacientes, no todos los pacientes requieren estos tratamientos, dijimos son un porcentaje menor, pero no hay que tenerles miedo de vuelta cuando un médico se los indica en el contexto adecuado, ¿sí? Dijimos metotrexato, ciclosporina, azatioprina, mofetilmicofenolato. Es muy importante saber que existe esta alternativa. Y finalmente, además de tener, finalmente no, porque nos quedan 2 opciones más, en la actualidad también tenemos para los pacientes adultos aprobado el dupilumab. Vi que preguntaban bastante al respecto de dupilumab. Dupilumab es una medicación nueva, recientemente aprobada en Argentina. No es tan nueva en el mundo, ya hace más de 2 años que se usa y hay bastantes años de experiencia en los ensayos clínicos por detrás, que es un tratamiento efectivo y muy seguro para la dermatitis atópica. Tiene el inconveniente de que es una medicación que es inyectable, eso no lo mencioné, de los tratamientos anteriores, que los tratamientos anteriores que eran por vía oral. El dupilumab es un medicamento inyectable que se aplica, como les dije, de manera inyectable, y que es un medicamento que tiene por el momento una dificultad a veces en el acceso. No todos los pacientes pueden acceder a la medicación porque es un medicamento muy caro y a veces hay que luchar un poco con las obras sociales para que lo aprueben, pero puede ser una alternativa válida para los pacientes. Y cada vez hay más pacientes que pueden acceder a este tratamiento. Y por último, pero como les dije, dupilumab en Argentina está solo aprobado para adultos, si bien ya hay casos, en algunos casos reportados y está aprobado en el exterior a partir de los 12 años, en Argentina solamente está aprobado para adultos. Y por último, también tenemos otros tratamientos disponibles. Bueno, en este momento con el tema de la pandemia está un poco difícil, pero también tenemos, por suerte, incluso en Argentina, la posibilidad de participar en ensayos de investigación con moléculas nuevas, también por vía oral, como son los inhibidores JAK, que son unas proteínas intracelulares, que también juegan un rol en la inmunidad y que parecieran ser, son bastante promisorios en la eficacia en dermatitis atópica. Así que bueno, lo que no mencioné es el uso de antihistamínicos.
los antihistamínicos no son efectivos en dermatitis atópica, no tienen un rol fundamental en la fisiopatogenia. Digamos, la causa de la dermatitis atópica no tiene que ver con la histamina, por lo tanto, los antihistamínicos que lo que hacen es bloquear la histamina no juegan un rol preponderante, pero sí se los utiliza mucho, especialmente en chicos, porque dan sueño. Entonces se los utiliza para eso, para sedar, para bajar un poquitito. Y a veces también tienen un rol los antibióticos, si hubiera una infección bacteriana. Hoy no se los utiliza como antes, que se usaba muchísimo antibiótico, ahora se los utiliza puntualmente en aquellos pacientes que realmente lo necesitan. O incluso otras situaciones como sacar los moluscos con curetaje, raspar si tuvieran infecciones sobreagregadas, etcétera, que a veces sucede que viene un paciente muy muy bien de su dermatitis y de repente, ¿qué pasó? Tiene el ojo inflamado y ahí debajo hay un bichito que se llama molusco contagioso que cuando lo raspamos, chim, pum, se acabó. Así que bueno, este es el final de la charla. Es difícil ahora a ver si podemos ver un poquitito de las preguntas que se hicieron. A ver, voy a entrar porque me mandaron preguntas que se fueron haciendo, que le fueron haciendo a las chicas de ADAR. A ver si me las mandaron hoy. Más porque creo que fui contestando, acá cuentan la experiencia con metotrexato. Es interesante porque, bueno, esto que yo decía, no hay un solo tratamiento adecuado, no es lo único que sirve. Tengo un paciente que dice el metotrexato me cambió la vida y otro 5 minutos antes que dice hace 3 años que recibo metotrexato y no me funciona. Como les decía, esto es un tratamiento hecho a medida. Esto es una patología que requiere un tratamiento a medida, como un sastre. Entonces, para un paciente puede ser lo mejor que le pasó en la vida y para otro ser realmente algo terrible, porque esto es un arte, el tratamiento de la dermatitis atópica. A ver, voy a ver un poquitito de mensajes que me hicieron llegar las chicas, de preguntas. A ver, bueno, acá hay una pregunta muy puntual. Otro paciente que dice que no se recomienda en el COVID, que hay un paciente acá hay una paciente que dice que toma corticoides ocasionales y que no se recomienda en esta época del coronavirus. La verdad es que, como les decía, yo habitualmente no recomiendo corticoides orales en dermatitis atópica por lo general, porque realmente sabemos que no es sostenible en el largo plazo. Entonces, salvo situaciones muy puntuales, tratamos de no utilizar corticoides orales, pero bueno, sabemos que están ampliamente utilizados y ahora sí es cierto que en esta situación es difícil. Otro paciente que dice que le empeora con el frío, porque sí es cierto, puede empeorar con el frío. Hay alguien que me pregunta, es muy interesante esta pregunta, porque hay alguien que me pregunta si puede ser que la dermatitis atópica se genere porque la mamá estaba deprimida cuando estaba embarazada. A ver, me da casi pena, realmente esos conceptos están muy instalados, como ir a culpar a alguien, especialmente a la mamá o especialmente a los familiares respecto de esto. No hay nadie que tenga la culpa de la dermatitis atópica. Realmente es importante tener eso muy, muy, muy difícil. Digamos, eso esos conceptos son muy difíciles y son una carga muy pesada. Ya de por sí, a veces la dermatitis atópica es una carga muy pesada como para además tener que sobrellevar esto de la culpa, de sentir que la panza, no te preocupes, no hay ninguna relación con esto. Alguien que pregunta si puede el estrés generar brotes. Por supuesto, el estrés puede generar brotes, pero hay otros pacientes que cuando están estresados no se brotan y se brotan después recién cuando se relajan, porque no hay una regla para esto tampoco. Otra pregunta que dice: ¿realmente hay esperanzas para quienes tienen dermatitis atópica grave como yo y nada les funciona? Sin duda, hay muchísimos tratamientos. Como les decía, hay muchos tratamientos. Tengo muchos pacientes que vienen y me dicen: doctora, ya hice todo. Y cuando me pongo a indagar para preguntar qué es hice todo,
no, ya me puse las cremas, no sé, me mencionan 3 cremas y 3 antihistamínicos. Y eso de ninguna manera es todo. Entiendo que los conceptos en dermatitis atópica cambiaron muchísimo en estos años, muchísimo, muchísimo. Entonces es importante tener presente que hay muchas cosas para hacer, mucho. Incluso, como les decía, en Argentina participamos en estudios de investigación para desarrollar medicamentos nuevos. En Argentina disponemos ya de medicamentos aprobados específicamente desarrollados para dermatitis atópica. Entonces, realmente hay muchas esperanzas para los pacientes con dermatitis atópica. Me preguntan qué tratamientos con rayos UV recomienda y los resultados. En realidad, en la actualidad, se pueden utilizar tanto la fototerapia UVA como UVB, pero el UVB es mucho más sencillo, no requiere tomar medicación, etc. Existe una relación con alergias alimentarias, que ya lo contesté. Tratamiento con Tobradex. A mi entender, el Tobradex son unas gotitas para los ojos, pero bueno, tal vez es un paciente de otro país y es otra droga. Es verdad que en la adolescencia la dermatitis atópica se cura, como les dije, en la mayoría de los pacientes la dermatitis atópica desaparece, pero en algunos puede persistir. Hay alguien que pregunta de la experiencia de niños con dupilumab, aunque no sea en Argentina. Bueno, en Argentina creo que recién hay un solo paciente un solo paciente pediátrico que está recibiendo dupilumab, pero en el exterior se hicieron estudios de investigación que demostraron que el dupilumab es efectivo y seguro para dermatitis atópica. Alguien que pregunta si la dermatitis atópica se relaciona con la alopecia areata. No necesariamente, pero en algunos pacientes puede coexistir e incluso algunas de las líneas de tratamiento que estamos estudiando se están estudiando tanto para una como para otra, porque los inhibidores JAK parecieran ser efectivos en ambas, por ejemplo, para dar un ejemplo. Alguien que me pregunta algún tipo de estudio que te acerque más al tratamiento indicado, ya que sabemos que cada persona y cada tipo de piel es diferente. Pareciera que esa pregunta que hicieron antes ya la habían hecho escuchando la clase. No tenemos hoy un tratamiento, por ejemplo, que nos diga si tenés se llaman biomarcadores y también se están estudiando, decir, si tiene esta alteración, entonces buscamos este tratamiento, si tiene esta otra alteración, entonces buscamos aquel otro. Nosotros tenemos lo pensamos de alguna forma. Hay algunos pacientes que son más candidatos para un tratamiento que para otros, pero no necesariamente basados en estas cuestiones puntuales todavía, en estos biomarcadores, sino que basados más en la clínica, en la experiencia y en la historia. ¿Qué otra pregunta? Tenemos esta. ¿Quiénes utilizamos metotrexato, somos de riesgo para COVID-19? Esa pregunta me parece muy importante. Los pacientes que utilizan metotrexato a menos de 0,4 miligramos por kilo de peso no están inmunosuprimidos o no se los considera dentro del grupo de riesgo. Igual es tan delgada la diferencia que a mis pacientes en la actualidad que están recibiendo metotrexato a dosis altas, la pregunta me parece importante, pero también hay que saber que en la actualidad, afortunadamente en Argentina, estamos todos haciendo cuarentena. Entonces, ninguno de nosotros debería estar expuesto, salvo que haga actividad esencial. En ese caso se puede charlar, pero por lo general, si bien damos recomendaciones extra, podemos estar un poquito más tranquilos que hasta 0,4 miligramos kilo no están considerados como pacientes inmunosuprimidos los pacientes con metotrexato. ¿Qué otra pregunta más? Bien, hacen test para dermatitis de contacto, tengo afectada la cara y sobre todo los párpados. Yo no hago test para dermatitis de contacto, sí tenemos colegas en Argentina que hacen test para dermatitis de contacto y en algunos pacientes con dermatitis atópica se justifica hacer test para dermatitis de contacto para descartar, porque a veces se acompaña la dermatitis atópica, favorece
ciertas dermatitis de contacto, o a veces es solamente dermatitis de contacto, pero eso más que nada lo estudiamos en pacientes que inician en la edad adulta. A ver, ¿qué alguna otra pregunta por ahí más asociada? ¿Los niños con dermatitis atópica deben vacunarse con la antigripal? Es una de las preguntas. Realmente es una buena pregunta. En realidad la indicación de la vacuna es bastante clara, o era bastante clara, ahora con el coronavirus eso también cambió, pero solo por tener dermatitis atópica no es indicación de vacuna antigripal. Ahora, si el paciente tiene dermatitis atópica, pero además está recibiendo un tratamiento inmunomodulador, inmunosupresor o alguna de estas terapias biológicas, entonces ahí sí, o si tiene asma asociado, ahí sí ya empieza a ser un factor de riesgo. Esto que me preguntan también, ¿cuánto influyen las emociones en el brote? Como les contaba, sin duda influyen porque somos todo uno. Y esto que decimos, ahí vuelven a preguntar lo de la dermatitis de la mamá, y ahí ya expliqué que no, pero no, lo que decía respecto de las emociones, a ver, los pacientes con dermatitis atópica tal vez puedan ser más susceptibles a que su piel se vea afectada con ciertas emociones. Pero lo mismo pasa con aquel que tiene cefalea crónica, con el que tiene dolor abdominal recurrente o con el que tiene alguna otra patología de larga data. Están muy relacionados, pero también puede verse afectada la dermatitis por cuestiones positivas o por estrés, no estrés pensado como el niño que va con el maletín caminando por el microcentro, sino como situaciones que lo sacan de su zona de confort, que pueden ser desde situaciones positivas como festejar un cumpleaños hasta situaciones tristes o más estresantes como reprobar un examen, por ejemplo. A ver si tenemos alguna otra. Bien, y uno que me parece muy interesante y es esta de claves o tips para afrontar los brotes durante la cuarentena. Y me parece interesante porque en estos días lo que estuve tratando de averiguar es cómo se están llevando mis pacientes con su dermatitis atópica en la cuarentena. Y la verdad es que no encontré, así como no hay un solo tratamiento, no hay una sola crema, tampoco hay un solo patrón. Tengo pacientes, especialmente pacientes pediátricos, que le están pasando bomba. Y la mamá me dice, no, doctora, está bárbaro, porque si no tiene el estrés del colegio, y otros pacientes que le están pasando mal. ¿Por qué? Porque a veces tener actividades recreativas ayuda a olvidarse de la dermatitis, porque hacer cosas al aire libre, algunos los ayuda y a otros no. Entonces no hay de vuelta una sola actividad o un solo patrón de reacción ante este tema de la cuarentena. Lo que sí es importante, pero esto en general para los pacientes pediátricos en cuarentena, es tratar de llevar una rutina, tratar de llevar una buena higiene del sueño. Los pacientes con dermatitis atópica muchas veces tienen problemas para dormir, pero si además se despiertan a las 11 del mediodía, no podemos pretender que se vayan a dormir a las 9 de la noche, aunque los papás tengamos que trabajar a la mañana. Si los pacientes no se bañan todos los días porque total no hizo nada, tampoco está bueno para pacientes con dermatitis atópica. O sea que hay que tratar de continuar con algunas rutinas, más allá de que la rutina más importante, que es la rutina del colegio, no esté en este momento tan activa, producto de que estamos todos en cuarentena. Bueno, me parece que contesté más o menos todas las preguntas, por lo menos todas las preguntas que podía. Si quieren, si bien yo no voy a seguir conectada no voy a seguir más de administradora del grupo, pueden acercarle a las chicas de ADAR todas las preguntas que quieran hacerme. Yo les voy a dejar mi contacto, mi dirección de mail, la que uso para los pacientes, para que la tengan presente, que es, ahí se las dejo escrita, Dermato Paula Luna, pero además ADAR tiene un grupo grande de dermatólogos y de dermatólogos pediátricos que conocen muy bien sobre dermatitis atópica y conformamos un grupo de muchos dermatólogos. Así que cualquiera de nosotros puede ayudarlos. Hay muchas cosas para hacer. Ese me parece que es el mensaje más importante que les puedo dar en este caso. Espero que les haya gustado.
Espero que les haya sido de utilidad, un poco raros, un poco fuera de nuestro eje, un poco fuera de nuestra... un poco fuera de nuestras actividades habituales. Espero que les haya sido de utilidad. Les comparto entonces, si quieren, mi dirección de mail, que es esta, la que uso para pacientes. Bien, acá alguien más me hace una pregunta que dice si la dermatitis atópica severa se considera enfermedad crónica para las obras sociales. Lamentablemente no. Lamentablemente no puede, no se la considera para los tratamientos sistémicos. A ver cómo se tratan en la cara. Ahí contamos que se usan más que nada los inmunomoduladores. Pero de vuelta, la idea es que cada uno de ustedes con esto sea un disparador para poder consultarlo con... hablarlo con sus médicos, hablarlo con los dermatólogos. Por suerte, cada vez más extendido está el conocimiento respecto de la dermatitis atópica. Entonces, podemos aprovechar para consultar con los dermatólogos al respecto de eso. Bueno, muchas gracias.